Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de La City por Dentro en Mercado por Expertos. Hoy contamos con la presencia de Agustín Turri, analista de Raba Bursátil. Hola, ¿cómo andas, Agustín? Bueno, bienvenido. Mucho gusto, muchas gracias. Buenas tardes, gente, ¿cómo están? Bien, vamos a hablar de, obviamente, todo el tema actual que está bastante sencillo, porque no hay novedades prácticamente, así que vamos a tratar de dialogar lo más tranquilo posible, cosa que es difícil en esta situación, ¿ok? Bueno, primero, vamos a empezar por el lado del dólar tranquilo. Estamos al tope máximo en la banda superior de los dólares. Y contame cómo sigue el tema. Exactamente, un dólar mayorista que se encuentra sobre el techo directamente y empezamos a ver este testeo de la banda superior del dólar mayorista. Siempre se habló de qué sucede el día que llegue a la banda. Bueno, lo estamos viendo justamente cómo se está comportando el resto de los dólares, lo cual el mercado está mirando muchísimo, superando ampliamente justamente la banda y parándose por adelante de la banda en el futuro. Obviamente hablo de dólar futuro en este sentido, que tanto septiembre como octubre ya estaría por encima de la banda superior. Bien, y esa alternativa de que esté por la banda superior lo obliga en parte a salir a vender dólares en el supuesto caso de que esté cumpliéndose esta premisa, ¿no? Exactamente. Esta semana ya empezamos a ver ese esquema en el cual el central, en este caso particular, tuvo que salir a vender parte de dólares. Vimos quizá órdenes muy fuertes, pero no cumplidas en su gran porcentaje, sino ventas pequeñas de momento, obviamente inferiores a lo que habían sido 200 millones de dólares en esta semana. Sí, obviamente, si vemos un dólar mayorista que se empieza a subir, el mercado va a demandar que esa venta de dólares aumente. Claro, porque en realidad lo que está buscando es cubrir las necesidades como se vayan desarrollando, en definitiva. Exactamente. Bien. Esas, digamos, normas también está marcada por los límites que los brokers están teniendo como para adquirir fondos. Bueno, una nueva normativa que se dio hace poco, una normativa que nivela quizá las ALIQs de la persona física en este momento, que quiere decir que si una ALIQ está tomadora en pesos, o sea, está con una deuda en pesos, no podría salir a dolarizarse. En este sentido, nivela quizá cómo está la persona física operando en el mercado con los institucionales en este caso particular. Bien, y esa alternativa se va a seguir cumpliendo en estas condiciones, ¿no? Exactamente, en estas condiciones se vio apropiado que se establezca esta normativa, que era una normativa que previamente ya estaba, se eliminó, ahora se vuelve a reincorporar. Bien, eso sería porque salieron a buscar que los operadores desarmen posiciones en dólares, ¿no? Se podría decir que quizás se está buscando fomentar el desarme en dólares. También tiene que ver ahí un poquito el juego de la tasa, un juego de tasas tan alto hoy en día, tasas en pesos estamos viendo a niveles bastante altos y la continuidad de esta suba de tasas a medida que van pasando justamente cada día o cada semana. Bien, o sea, nivel de reservas están bien en este momento. ¿Tenés alternativa? ¿Podés hacer frente a las condiciones de cómo viene evolucionando el mercado en este momento? De momento están parados con un potencial interesante como para poder hacerle frente. Así todo el mercado no le parece suficiente directamente porque el mercado se está llevando puesto el hecho de que el central tenga potencial de fuego para hacer bajar el dólar, porque si no obviamente no veríamos un dólar futuro en el mercado de ROFEX, en el mercado A3 por encima de la banda y un dólar MEP y un dólar contado con liquidación también por encima de la banda, sino que únicamente vemos al dólar mayorista contenido justamente por esta barrera de ventas del central. Claro, y eso lo frena como alternativa de lo que podría estar pasando con respecto al dólar a nivel mayorista. Exactamente, o sea, frena el dólar mayorista de quizá alcanzar a equiparar los otros dólares financieros que se están moviendo con más libertad. Claro, y eso, bueno, hay que ver cómo esté siguiendo la situación global, ¿no? Exactamente. ¿Cómo seguirá el riesgo país? Básicamente porque, bueno, los números que están dando parece que
cambió un poco en el corto plazo. Exactamente, un riesgo país que se puso muy pero muy volátil en el corto plazo, ya obviamente venía desencadenado previo a las elecciones legislativas de Provincia de Buenos Aires y con un resultado que al mercado no le gustó en lo absoluto, obviamente, la derrota del oficialismo. El mercado no la absorbe de una manera positiva, incluso reacciona de una manera bastante negativa. Mucho analista diciendo o comentando en lo que había sido previo a las elecciones que ya estaba pasado a precio el resultado. Efectivamente no estaba pasado a precio este nivel de derrota por parte del oficialismo, si no hubiésemos tenido esa reacción negativa. A partir de ese momento se desencadena una baja muy pero muy fuerte en lo que son los bonos soberanos, dando como resultado un riesgo país por encima de los 1.400 puntos. Claro, y esta alternativa sujeta a las condiciones, que es todo periodo electoral, exactamente, es bastante alternativas de los que se van presentando como variantes o alternativas básicamente de cuidado, porque está todo a la expectativa, ¿no? Son como llamados de atención puntuales que se van generando en el mercado y en estos momentos encienden alarmas porque entramos en esta carrera electoral, si bien estábamos jugando antes en lo que es la precarrera electoral, en este momento ya estamos directamente parados con el resultado negativo de Provincia de Buenos Aires para el mercado y de cara a lo que serían las elecciones legislativas nacionales, obviamente, en octubre, que se hace cada vez más largo el tiempo para llegar a octubre. ¿La inflación cómo evoluciona? La inflación quizá teniendo pequeños rebotes, no absorbiendo esta suba real del dólar. Sí tuvimos, obviamente, en esta semana se dio a conocer el dato de inflación mayorista, el cual sí se vio este impacto de la suba del dólar, pero no la traducción que estuvimos viendo en las últimas 2 semanas. Realmente eso lo vamos a conocer recién en el sector de octubre y podríamos empezar a tener un rebote un poquito más fuerte de lo que se estaba viendo. Bien. Las reservas, volvemos sobre la característica. ¿Crees que acompañará el volumen y la cantidad que se puede llegar a disparar o cambiar con respecto a las elecciones? El mercado está mostrando que las reservas, por más de que lo hayan aumentado obviamente con el financiamiento del FMI, no le es suficiente. Porque en estos momentos los bonos siguen cayendo de manera abrupta cada vez que el central sale a intervenir. ¿Por qué sale a intervenir el central? Porque el Tesoro, a pesar de tener una acumulación, no puede vender más en este momento por vencimientos que ya tiene establecidos para pagar. Entonces, ante eso es donde interviene realmente el central. ¿Va a seguir cancelando su deuda con el Fondo Monetario en los periodos que tiene próximamente? Exactamente. Y eso habrá que seguir afectando o desviando la alternativa de poder cubrir con las obligaciones, porque esa es la condición que el Estado tomó. Exactamente, es la condición que se tomó cuando se estableció el acuerdo con el fondo. Bien, ¿el promedio diario de las ventas crees que está alcanzando como para poder cubrir esa demanda que hay permanente? Hoy el mercado está mostrando que no, porque estamos esto de repetitivo de decir los otros dólares financieros que no están contenidos por el central, o sea, el dólar mayorista, están superando ampliamente la banda superior. Nos estamos parando casi 40 pesos por encima de este dólar, o incluso puede seguir subiendo en estos días, y ahí demuestra el mercado que no le está alcanzando estas ventas justamente que se están haciendo. Bien. Y eso, bueno, habrá que tenerlo en cuenta como valores que se pueden llegar a suceder de acá en el corto plazo. Exactamente, quizá importante el monto el cual se están saliendo a vender o el monto el cual se está operando. Quizás se vieron muchas órdenes muy fuertes, de volúmenes muy fuertes en estos días, pero confirmadas no tuvimos montos muy grandes de momento. Bien. Agustín, yo básicamente por el lado estamos viendo un poco la alternativa de lo que está sucediendo con el mercado y te vengo preguntando por ese lado. Vayamos un poco por el lado de decir, bueno, el que tiene un peso, ¿a dónde va? ¿A dólar? ¿A bono? ¿A plazo fijo? ¿O hay algo más importante o mejor rendimiento que las tradicionales inversiones? En este momento el que está parado en pesos tiene que definir importante cómo es que se quiere cubrir. Obviamente, quizá ante una carrera electoral el argentino históricamente tiende a querer cubrirse en dólares. Lo hemos visto siempre que hay elecciones en Argentina. Sí. La demanda por el dólar tiene más apetito de lo habitual y más con una suba que se estuvo dando en estos días. Por lo cual es habitual
que el inversor argentino quiera salir del peso y dolarizarse. ¿Cómo lo puede hacer? Obviamente lo puede hacer con bonos que estén dolarizados o con bonos dólar linked, porque estuvimos viendo muchos bonos soberanos que, si bien están en parte dolarizados, sufren mucho por la coyuntura política que estamos viendo en estos días. Entonces, ante eso, el bono soberano hoy no tiende a ser la mejor alternativa. ¿Qué tiende a ser una mejor alternativa? La salida de este bono soberano e ir justamente a lo que es CDRs. ¿Por qué CDRs? Porque el CDR lo que me va a hacer es sacarme del riesgo que estamos viviendo en este momento. Correcto. Agustín, vamos a una pausa. Cuando volvemos, vamos a hablar un poquito más del CDR. ¿Sí? Perfecto. Bien. Ya volvemos enseguida con Agustín Turri, que nos está hablando como analista de Raba Bursátil. Ya estamos. Bien, regresamos acá nuevamente con Agustín Turri de Raba Bursátil, quien nos va a explicar un poquito de las variantes financieras que podemos tener en el mercado en la actualidad. ¿Qué es o cómo está funcionando un CDR, que sería, como comentaste en el otro bloque, una alternativa bastante positiva con respecto a las inversiones? ¿Sí? Exactamente. ¿Por qué el CDR ¿Cómo lo tiene que ver doña Rosa, como le gusta decir a nuestro productor? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo uno lo puede analizar desde el punto cero? Es Dale. mis pesos. Mis pesos cada vez valen menos en dólares, obviamente por esta suba del dólar. Entonces me paso al dólar. Bien. Pero los dólares hoy ya sabemos que con el paso del tiempo empiezan a valer menos, o puedo tener menos adquisiciones en dólares, perdiendo valor real de la moneda. Entonces, ¿cómo hago rendir esos dólares? Obviamente, si quiero ser conservador, voy a buscar ciertos bonos dolarizados que no tengan mucha exposición local, pero el CDR tiende a ser una alternativa dolarizada. Bien, de los bonos, ¿cuál sería? Un bono hoy, por ejemplo, que me proteja de lo que es la suba del dólar, un bono dólar linked. Estos famosos bonos que están atados a lo que es la suba del dólar, pero que no están atados justamente a la suba del riesgo país. Claro. Exactamente. Por eso es que nos protege de la suba del dólar independientemente de lo que suceda. Bien. ¿Y el CDR? El CDR siempre hay que entenderlo como un activo de dos variables. Uno siempre va a ser lo que sería el contado con liquidación. ¿Por qué? Porque está atado a cuánto se va moviendo el dólar. Por eso es que es un activo dolarizado. Y por el otro lado, el activo subyacente, lo que estoy comprando. Porque cuando yo compro Coca-Cola, por ejemplo, estoy comprando la acción en sí y la estoy dolarizando al precio de ese día. Bien, o sea que tenés el respaldo de las empresas que están detrás de esos títulos. Exactamente. Y ahí queda siempre, y muy importante, aclarar que el CDR en sí no te va a proteger al 100%. ¿Por qué? Porque es importante entender lo que estoy comprando, independientemente de que me quiero cubrir en dólares. Eso es un agregado, entender que son dos variables las que se van a mover. Yo puedo comprar un activo que el dólar no para de subir y el activo cae, por lo cual justamente voy a estar perdiendo. Bien, perfecto. Eso pues una buena alternativa. ¿Y como algún otro título que pueda estar con posibilidades? En este momento los activos argentinos están parados en pesos y el riesgo es demasiado alto quizá como para tenerlos en cuenta justamente elecciones legislativas nacionales. Bien. Más vale no correr riesgos demasiado, esperar y ver qué pasa. Exactamente. ¿Ok? Esa sería un poco la definición como posible inversión que se puede... Exactamente, no tener la necesidad de querer correr riesgo justamente por las acciones argentinas, por todo lo que han caído, porque evidentemente el mercado está castigando y puede seguir castigando. Hay mucha volatilidad, obviamente. Exactamente. El mercado está bastante inquieto y esperar qué es lo que pasa. Eso como una alternativa. Bien, ¿crees que también el mercado, o en cierta forma, porque ya ahora estas condiciones están medias limitadas, si está condicionado también a el consumo o la cantidad de dólares que se necesitan por el tema de mercado de turismo? Mercado de turismo que quizá no tuvo un gran 2025 como era de esperarse. Sí, obviamente no vimos una debacle muy importante dentro de lo que es turismo. Se complica también por un tema estacional, lo cual genera quizá una baja importante, pero en este momento no es una de las grandes alarmas que está viendo el mercado. Bien, esa como variante
es buena consideración, ¿no? O sea, la gente sigue viajando temporalmente. A ver, es un factor importante, sí, que no haya tenido una baja muy, pero muy importante. Por lo cual es algo a mirar, pero es algo que el mercado hoy no lo está quizá prestándole tanta atención. Ok. ¿La inversión productiva o la inversión financiera? ¿Cuál es de las dos lo que más se está tirando en este momento, ¿no? Quizá vimos un 2024 con mucha inversión financiera. Recordemos que tuvimos un blanqueo de capitales, lo cual llamó muchísimo la atención y fue quizá una gran herramienta para el mercado en ese momento, por lo cual vemos un 2025 con un poquito más de resguardo dentro de los volúmenes del mercado. Bien. ¿Por qué es esto? También acompañado de un Merval en dólares, que es la bolsa argentina justamente, retrocediendo más de un 50% en lo que va del año. Claro. En esta circunstancia y en este tercer trimestre, con elecciones en el medio, ¿crees que la gente se dolarizó más? Definitivamente vimos muchísimo apetito por la dolarización previo a las elecciones, post-elecciones y pre-octubre, justamente, como la gente no sacia ese apetito por estar dolarizada. Y volviendo a este esquema que quizá no estábamos viendo tanto en lo que había sido fines de 2024 y principios de 2024, de estar parado en una gran parte de una cartera en pesos. Claro. Eso básicamente por las condiciones globales que tenés de acá hasta después de octubre. Exactamente. Básicamente lo tienen que mandar y estar sujeto. ¿La suba de tasa crees que puede llegar a que no sea o que se dispare el dólar? La suba de tasa quizás fue una de las armas que intentó utilizar el gobierno en este sentido para hacer retroceder la suba del dólar, pero que en este momento el mercado lo mostró y dijo no alcanza esa suba de tasas para que el dólar retroceda. Ayudó previo a las elecciones, pero con un resultado negativo para el oficialismo no estaría alcanzando. Claro, eso es un poco la pata floja que está teniendo en este momento la situación general. Exactamente, la situación general demuestra que por más de que las tasas estén altas, así todo el apetito del dólar está y va a seguir estando. Bien. Alternativa, el cambio de tasas, de la Reserva Federal, que recortó el nivel. Exactamente. Esta semana tuvimos un recorte de 0.25 puntos de la tasa de interés de Estados Unidos, un recorte de tasa pero muy esperado obviamente por el mercado. Mucho rumor de la posibilidad a último momento de que el recorte sea mayor del 0.50, lo cual no estaba pasado a precio. Claramente este 0.25 estaba pasado a precio porque no tuvimos grandes movimientos en lo que fue mercado, tanto de exterior, mercados emergentes, como de mercado local de Argentina. Entonces, un recorte que quizás ya estaba pasado a precio, incluso el mercado lo anhelaba. Sí, importante el anuncio que vino después por parte de la Fed, en este caso, que anunciaron que iban a haber 2 recortes más mínimos en lo que queda, exactamente, mínimamente iban a haber 2 recortes más en lo que queda del año. Correcto, eso puede ser posible y que realmente se sujeta a condiciones generales. Exactamente. ¿Cómo le impacta a Argentina este cambio? El recorte de tasas siempre favorece a lo que es un bono alejado a lo que sería Argentina. Entonces, en este sentido, ¿tendría que tener un buen impacto? Sí. El mercado argentino claramente no le prestó atención a ese recorte de tasas porque el foco está en otro lado. Bien. ¿Crees que puede haber mayores consideraciones o alternativas? ¿Cómo le impacta al resto de los valores la baja de tasas? La baja de tasas siempre es favoreciente para el mercado, siempre y cuando se respeten estos 2 cortes mínimos que quedan por el resto del año. Vamos a tener obviamente un buen resultado en lo que es mercado. Para el mercado argentino la situación quizá lo ayude, pero en una medida muy, pero muy pequeña. El foco está en las elecciones, el foco está en qué sucede con el dólar y qué sucede con las bandas. Bien. Como última definición, llamémosla así, te iba a pedir las cauciones. ¿Cómo estás viendo o cómo está actuando en este momento el mercado? Las cauciones en pesos que han tenido en los últimos 2 meses con mucha volatilidad, lo hemos visto pasar de una caución diaria del 4% al 120%, o sea, la amplitud que se estuvo manejando es altísima, como en niveles que nunca se estuvo viendo. Es rarísimo, pero tiene que ver mucho con los desarmes que hizo el equipo económico, el desarme de las LEFI, la suba y la baja de la tasa.
estas licitaciones que tuvieron mucho impacto y mucho ruido altera justamente la tasa de caución. En los últimos días la vimos más normalizada y un poco más estable de lo habitual, tornándose en torno a lo que sería el 30%, 33% la caución diaria. Bien, esos son valores que ya más o menos entran en valores razonables. Exactamente, son valores Porque las fluctuaciones que tuvo y esa alternativa tan dispar provocaba mayor cantidad de sorpresas como para poder analizar en forma concreta, ¿no? Exactamente, y altera el movimiento de mercado y altera negativamente ese tipo de volatilidad, lo que es el mercado. Bien. Y como última que siempre pregunto, y algo que ayuda un poco es, ¿vos crees que no necesitaríamos un poco más de educación financiera como para que la gente pueda aprender un poco más y sea más solidario con lo que es las inversiones y los consumos y los gastos? El mercado financiero, el mercado de capitales siempre es conocido por quizá tener miedo a la gente que no lo entiende. Por eso es importantísimo la educación financiera, tanto en la gente joven como en la gente mayor, porque es una herramienta más cuando el dinero no está rindiendo como antes. Bien. Agustín, te agradezco mucho la compañía, muy claro con tus conceptos, sabés que te aprecio mucho y obviamente vamos a seguir estando juntos como para charlar y darle conocimiento un poco más de la situación financiera a todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos, a todo el equipo de Raba que siempre está con nosotros. Gracias por todo. Hasta luego. A todos ustedes, muchísimas gracias y que tengan muy buen fin de semana. La próxima estamos todos juntos nuevamente. Gracias.